Fluidos. La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Se utiliza para saber cuánto pesa cada unidad de volumen en nuestro entorno. La presión es la predicción de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. El principio de Pascal enuncia que los cambios de presión en cualquier punto de un fluido cerrado y en reposo se transmiten a varios puntos de un fluido y actúan en todas direcciones. Sus aplicaciones son frenos de auto, refrigeración, prensa hidráulica. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido recibe igual fuerza de empuje de fluido que desplaza el cuerpo. Aplicaciones: los barcos, submarinos, flotadores. Fuentes de calor en hogares, industrias y empresas. Algunas fuentes de calor en el hogar son la plancha, la tostadora, la estufa, la secadora, el calentador, la bombilla, etc. En la industria se utilizan las bombas de calor, los hornos, los calentadores de agua, las cámaras de radiación UV, y en las empresas la calefacción, las lámparas, microondas, entre otras. Las fuentes de calor son de suma importancia en la actualidad, tanto las artificiales como las naturales, ya que las necesitamos para satisfacer nuestras necesidades en el hogar, pero no solo en eso, sino también en la industria, para poder realizar distintos procesos de producción, y en las empresas para que puedan trabajar de una buena forma. Eso es en cuanto a las artificiales. En cuanto a las naturales, nos ayudan a transformar la luz solar a eléctrica a través de paneles solares, o incluso en el hogar nos ayudan a secar la ropa. En la actualidad nos encontramos rodeados de aparatos eléctricos de todas clases, desde lámparas, motores, relojes, aparatos de sonido estereofónico, computadoras y mucho más. De ahí la necesidad de comprender la electricidad y sus aplicaciones. En el siglo XIX se estudió la electricidad. Ya se han comprobado sus ventajas sobre otras clases de energía. Puede transformarse con facilidad en otras formas de energía como luz, calor, sonido, etc. Además se transporta de manera sencilla y a grandes distancias, mediante líneas aéreas no contaminantes. En los países desarrollados, la energía eléctrica se produce por diferentes medios: centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. En la naturaleza, la electricidad se pone de manifiesto al caer un rayo. Los materiales se dividen en aislantes, conductores y semiconductores, según sea el movimiento de la carga eléctrica en ellos. Un material es aislante si al colocar en él una carga eléctrica, ésta permanece en el lugar donde se colocó. Los materiales que son aislantes son la madera, el vidrio y el caucho, entre otros. Los materiales conductores son aquellos en los cuales si se añaden electrones, estos se distribuyen en el material. Los metales son materiales en los cuales los electrones pueden moverse a través de ellos con facilidad. Ejemplo de ello son los metales como el oro, la plata, el cobre, el acero, el estaño y el bronce, ya que estos son los mejores conductores de electricidad. Y por último, los materiales semiconductores, de los cuales se encuentra el germanio y el silicio. Estos se pueden encontrar en transistores o en los chips de computadora. Cuando un cuerpo se electriza por fricción con otro, cuando se frota con otro igual o de diferente material, la energía producida por esta fricción puede ser suficiente para remover los electrones de un átomo. Y al removerlos, un electrón de un átomo neutro, este queda con mayor carga positiva que negativa. A un átomo también se le pueden añadir electrones. En la fricción entre dos materiales, los electrones que pierde un cuerpo los gana el otro. Un cuerpo se electriza por contacto o por conducción, al tocarlo con otro cuerpo cargado. Si un cuerpo con deficiencia de electrones se pone en contacto con un material conductor, atraerá parte de los electrones de dicho cuerpo. Los electrones del material conductor son atraídos por el cuerpo cargado
Después de separarlos, la esfera queda con carga positiva. Para medir las cargas eléctricas, la unidad antigua es el coulomb. Esta unidad es una carga tal que si se pudiera colocar a 1 metro de distancia de otra carga igual en el vacío, actuaría entre ellas una fuerza de 9.000 millones de newtons. Esta es una unidad de carga eléctrica demasiado grande, por lo que es conveniente la utilización de submúltiplos. La ley de Coulomb se queda enunciada en los siguientes términos. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando las cargas son de signos iguales, la fuerza es de repulsión mutua, y si las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción. La dirección de la fuerza sigue la recta que une las cargas, y su sentido depende de que si la fuerza es de atracción o de repulsión, la magnitud de la fuerza sobre una carga es igual a la magnitud de la fuerza entre la otra carga, pero de sentido contrario, como lo establece en la tercera ley de Newton. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Anteriormente se definió el coulomb como una unidad de carga. Ahora definiremos la unidad de medida de corriente eléctrica, que es el ampere. Este es el flujo de un coulomb por segundo sobre un punto determinado de la conexión eléctrica. Un ejemplo de la corriente eléctrica serían los cables y la lámpara, ya que son la trayectoria por la cual fluye la corriente eléctrica. Una de las fuentes más conocidas de tensión o potencial eléctrico son las baterías. Alessandro Volta, científico italiano, inventó la pila eléctrica más conocida en su honor como celda o pila voltaica. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la continua o directa, y la alterna. En la corriente directa, el voltaje de la fuente no cambia de polaridad, y en la corriente alterna, el voltaje cambia periódicamente entre positiva y negativa. Los instrumentos diseñados para medir una corriente eléctrica se les llama amperímetros. Esto debe conectarse siempre en serie con un circuito, nunca en paralelo. Una conexión en paralelo puede averiar inmediatamente el instrumento. Los instrumentos utilizados para medir la diferencia de potencial se le denomina voltímetro, y este se conecta siempre en paralelo con el circuito, nunca en serie. Un aparato utilizado para medir el valor de la resistencia se llama ohmímetro. El sonido podemos definirlo como vibraciones mecánicas que se propagan por un medio elástico y denso. Este medio es normalmente el aire, pero también lo hace por cualquier otro medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El sonido no se propaga en el vacío por la necesidad de este medio. Una fuente sonora es aquella de la cual proceden las vibraciones mecánicas o el emisor que las produce provocando una sensación auditiva a través de cambios de presión. El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, generalmente a través de un fluido, sean audibles o no, u otro medio elástico, que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión en los cuerpos sólidos. La propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. En el sonido, la energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras longitudinales o transversales. Por lo tanto, el sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico. Para que se produzca una onda sonora se necesita una fuente en vibración y un medio elástico a través del cual pueda propagarse la perturbación, las cuales son ondas longitudinales si es medio líquido o gaseoso, y si el medio es sólido se tiene ondas con componentes tanto longitudinales como transversales. Un sencillo experimento que puede mostrar la necesidad de un medio elástico es cuando se coloca un reloj despertador en una campana de vacío y se pone a funcionar. Extrayendo poco a poco el aire que hay dentro de la campana, se observa que al accionar el timbre del reloj se va escuchando menos.
conforme es menor la cantidad del aire hasta que existe vacío y solo se ve que el reloj está vibrando y no se escucha el timbre. Si se permite la entrada de aire, se vuelve a escuchar un poco el timbre del reloj y conforme se agrega más aire, se escucha mejor. Por lo tanto, el aire es el medio elástico que se necesita para transmitir el sonido. La velocidad del sonido hace referencia a la rapidez de propagación de las ondas sonoras por un medio determinado y en unas condiciones conocidas de temperatura. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio, se utiliza el número Mach 1 para indicarla. En general, la velocidad del sonido viaja más rápido cuanto más sólido es el medio y más alta la temperatura. La velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados, al 50% de humedad y el nivel de mar es de 265 km por hora o 343 metros por segundo. Sin embargo, en estas mismas condiciones de temperatura, la velocidad del sonido en el agua es 4,5 veces mayor. Un ejemplo es la primera persona que consiguió superar la barrera del sonido. Fue el piloto estadounidense Chuck Yeager, a bordo del avión experimental Bell X-1, en el que llegó a alcanzar Mach 1,06, aproximadamente 1125 km por hora. La intensidad del sonido se define como la potencia acústica por unidad de área. El contexto habitual es la medición de intensidad de sonido en el aire en el lugar del oyente. Las unidades básicas son vatios metros cuadrados o vatios sobre centímetros cuadrados. Muchas mediciones de la intensidad de sonido se hacen con relación a la intensidad del umbral de audición estándar. El enfoque más común para la medición de la intensidad del sonido es el uso de la escala de decibelios. Los decibelios miden la relación de una intensidad dada y con la intensidad del umbral de audición, de modo que este umbral toma el valor 0 decibelios. Dispositivos ópticos. Los dispositivos ópticos son aquellos que nos ayudan a capturar, proyectar y observar ciertos hechos y cosas. Estos tienen diferentes aplicaciones, como por ejemplo, un proyector nos ayuda a mostrar una presentación o algún tipo de video o imagen que se requiere reproducir para una clase, etc. Una cámara nos sirve para tomar fotografías o videos. Los binoculares o telescopios para observar algo que se encuentra muy lejos, como por ejemplo la luna o las estrellas. Estos son importantes ya que sin ellos no se podrían hacer muchas cosas que en la actualidad se hacen, como por ejemplo observar la luna o las estrellas o algunos astros, observar moléculas por medio de un microscopio o algo más simple, no se podría tomar fotografías en HD.